Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a mediados de agosto ya, 16 de agosto, y la verdad que el tema que voy a tratar hoy no va a ser un tema muy nuevo, porque va a ser sobre pensiones, porque como sabéis, esta semana el Banco de España ha dado una noticia donde más o menos explicaba cómo estaba la situación respecto a las pensiones en España. Y me gustaría comentar también un poco el futuro que se nos viene encima, porque de aquí a 20-30 años va a haber muchos cambios, va a haber muchos cambios en la vida de las personas y de cómo conocemos la sociedad tal y como es ahora y tal y como va a ser en el futuro. Para empezar por el tema de las pensiones, como ya sabéis es una estafa piramidal, no es sostenible en el largo plazo, más que nada porque por varios motivos. Primero, la gente que cotiza no cotiza lo suficiente como para mantener las pensiones. Por otro lado, la gente que se va jubilando cada vez ha generado más derechos que le permiten cobrar una pensión mayor, que no se puede dar con la cotización media que tienen los actuales trabajadores, y esto provoca un déficit. El problema es que esto va a ir cada vez a más. ¿Por qué? Porque no va a ser ya solo el número de jubilados que va a haber durante los próximos 5 o 10 años cuando se empiece a jubilar la generación del baby boom. El problema también es que estos jubilados van a cobrar más de la media. Por tanto, o se subieran los sueldos muchísimo o tendríamos muchísimo más trabajadores de los que hay ahora, que parece que no es posible porque en España lo de pasar de más de 20 millones de trabajadores pues nos cuesta bastante. Bien, con todo esto, pues que va a tener que hacer el gobierno al que le toque, que al que le toque no es que sea de izquierda o de derecha, va a ser el que no le quede más remedio que hacerlo, va a ser aplicar recortes. ¿Cómo puedes aplicar recortes? Pues puedes hacerlo a la manera griega, que es como le obligó la Unión Europea, es decir, no es mi culpa, es culpa de los malos de la Unión Europea, que me obligan a recortar un 20%, un 30% las pensiones. O puedes hacer como lo planteaba Rajoy, que era una bajada de pensiones progresiva y encubierta, que era, si la vida sube un 2%, pues a ti te sube un 0,25% y te estoy bajando la pensión, pero no lo notas. No lo notas al corto plazo y al largo plazo sí. Sea como sea, la pensión que va a quedar no va a ser tan generosa como las de ahora, ¿vale? Normalmente, para los que no sepáis, hay un ratio que es dividir tu pensión entre el salario, entre tu último salario, y en España te dice que tu pensión es en torno al 70% de tu último salario, el 70 o el 80%. En Europa este ratio está en torno al 50%, ¿vale? Y es a lo que se va a intentar que vaya. De tal manera que nos va a quedar una pensión que, bueno, a la gente que le quede pensión va a poder, esto estoy hablando en un plazo de unos 10-15 años, va a poder, digamos, sobrevivir, pues si tiene un piso en propiedad, pues va a poder vivir más o menos. ¿Qué va a pasar a lo largo de los años? Pues la natalidad no crece en España, el número de inmigrantes que tiene que llegar para reemplazar a toda la gente cuando la generación del baby boom se empieza a morir, el número de inmigrantes que tiene que llegar va a ser demasiado grande, tanto que no se va a poder absorber ni va a pasar, porque la gente, por mucho que digamos que en España puede haber muchos inmigrantes y demás, inmigrantes digo legales, que coticen, ¿vale? Pues la mayoría de inmigrantes pues no quieren inmigrar de manera legal a España, prefieren hacerlo pues a Alemania, a Noruega, a Suecia, ¿vale? A países o Inglaterra, países donde hay mejores perspectivas de futuro. Por tanto, la población en España va a decrecer. Y ahí es cuando quizás algunas personas nos podamos ver beneficiados. ¿Por qué? Porque si ya a las empresas les está empezando a costar encontrar ciertos perfiles de trabajo, como pueden ser determinados programadores, por ejemplo en Big Data o en temas de ciberseguridad, pues si no hay población, cuando la generación del baby boom se jubile, las empresas, para poder seguir operando, van a tener que reemplazar a esa generación. Y la manera de reemplazarlo va a ser contratar nueva gente que quizás no encuentren. Y ahí es cuando se van a ver obligados a subir los salarios. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que yo he visto mucho en España es que cuando comparamos los salarios y el poder adquisitivo de lo que había en los 90, principios de los 90, con lo que hay ahora en 2020. Para haceros una idea, yo trabajé en 3M un tiempo, ¿vale? En España.
Y hablando con un cargo importante ahí, me comentaba que su primer sueldo, el equivalente a su primer sueldo cuando él entró a trabajar en 1989, simplemente convirtiendo de pesetas a euros, ¿vale? Eran unas 150.000 pesetas, que eran pues 900 euros, quizás un poquito más. Eso era su primer sueldo. Nada más acabar la carrera. Al poco se lo subieron y ya estaba ganando, en vez de 900, el equivalente me dijo que eran unos 1.300 euros. Estamos hablando de los 90, donde todavía esos 1.300, si le sumamos la inflación, imaginaros el salario que tendría que ser en 2020, ¿vale? Una persona con carrera. Ahora una persona con carrera acaba la carrera y se tiene que apuntar a un máster online para trabajar con una beca donde le van a pagar, en el mejor de los casos, 800-900 euros. Me llamó mucho la atención porque esta persona en los años 90, mirando sueldo con sueldo, sin tener en cuenta inflación ni nada por el estilo, ganaba más que lo que gana una persona que acaba ahora la carrera. Y eso es un problema para las generaciones actuales, donde hay por ahí otra noticia de que los jóvenes, para poder permitirse la compra de un piso, tendrían que ganar el doble de lo que ganan ahora mismo. ¿Esto qué hace? Que estas personas jóvenes que entran al mercado laboral, vamos a decir jóvenes menores de 35 años, no cotizan lo suficiente. Si no cotizan lo suficiente no se puede pagar las pensiones, solo lo puedes pagar endeudándote más, pero para que te endeudes te tienen que dejar dinero, para que te dejen dinero se lo tienes que pedir a Europa y Europa te dice haz recortes. Por tanto, los recortes están ahí, van a ser seguros, van a ser, yo calculo que de aquí de 5 a 10 años como mucho, tirando a lo alto. Y si sois jóvenes, pues yo os recomendaría que hicierais como yo, que preparaseis, que invirtieseis, porque realmente la inversión va a ser lo único que os va a poder dar una jubilación relativamente digna. Y no hagáis cuentas pensando en, bueno, para cobrar la pensión mínima tengo que trabajar hasta los 67 años, a lo mejor si solo cotizo 15 y demás, no hagáis cálculos así, porque esos cálculos no valen, porque lo que depende de los políticos cambia de la noche a la mañana. Lo mismo en las siguientes elecciones nos dicen que la edad de jubilación es a los 70 años, o que en vez de haber tenido que cotizar 15 años tienes que haber cotizado 30, ¿vale? Así que no hagáis esos cálculos. Intentar depender lo mínimo posible del Estado. Intentar ahorrar e invertir lo máximo posible. Si no puede ser para alcanzar la libertad financiera, por lo menos para tener un complemento a la pensión, que va a haber una pensión, pero va a ser mínima. Y prepararos porque lo que se viene no es muy bueno desde el punto de vista de pensiones. Sí va a ser bueno desde el punto de vista laboral, creo yo, de una persona que ahora tenga 20, que se plante con 40, 45 años y no tenga competencias y tiene unos estudios como puede ser por ejemplo en ingeniería, porque la mayoría de ingenieros van a estar jubilados y las empresas les va a hacer falta. Eso tenerlo claro. Y nada, simplemente hay que adaptarse y sobrevivir. Y es la generación, la vida que nos ha tocado, podía ser mucho peor. Nos podía haber tocado una guerra mundial, una guerra nuclear o alguna generación del pasado que ha vivido 2 guerras mundiales, ¿vale? Podría ser mucho peor. Yo creo que no estamos tan mal. Tenemos internet. Con internet nos abre muchísimo las puertas a la información y con esta información tenemos que ser inteligentes y usarlas a nuestro favor. Nada más. Espero que tengáis buen inicio de semana y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a todos, hasta luego.